Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva de cabeza un misterio Ay, de la vida real que ha cautivado a la gente durante décadas. Prepárense para sumergirse en el caso Tamam Shud, oh, también conocido como el misterio del hombre de Somerton. Imaginen la Australia de la posguerra, un mundo envuelto en las sombras de la guerra lleno de secretos y espías. sí. Es en este escenario donde comienza nuestra historia. En la soleada playa de Somerton en Adelaida, el 1 de diciembre de 1948, se encontró el cuerpo de un hombre, y hasta el día de hoy su identidad y la causa de su muerte siguen siendo un misterio. Lo que hace que este caso sea tan intrigante es la serie de detalles inusuales Ajá. que lo rodean. Este hombre bien vestido con un traje yacía sin vida en la arena, sin signos visibles de Y violencia. como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí un rastro de enigmas, que nos dicen las primeras investigaciones sobre este hombre. Las autoridades no encontraron ninguna identificación en él. Sus etiquetas de ropa habían sido cuidadosamente removidas y lo único que llevaba en el bolsillo era un boleto de tren usado y un paquete de cigarrillos. Un hombre sin nombre, Exacto. sin pasado. Parece sacado de una novela de espías. Exacto. Y la trama se complica aún más. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de su muerte, aunque se sospechaba de envenenamiento. ¿Y qué hay de esa maleta que mencionaste? ¿Qué papel juega en todo esto? Sí, la maleta. Unos meses después del hallazgo del cuerpo, se encontró una maleta marrón en la estación de tren de Adelaida. Se cree que pertenecía al hombre de Somerton y su contenido solo profundizó el misterio. Dentro de la maleta, la policía encontró ropa, herramientas e incluso un ovillo de hilo naranja inusual. Vaya. Objetos que parecían haber sido reunidos a propósito, pero sin una conexión clara entre ellos. Y lo más inquietante, un pequeño trozo de papel con las palabras Tamam Shud impresas. Espera, ¿no significa eso terminado o finalizado en persa? Precisamente. Y resulta que esta frase proviene de una copia rara del Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro de poesía persa. ¿Te imaginas la sorpresa de la policía al descubrir esto? Es como si el propio destino estuviera dejando pistas. Y encontraron el libro. Sí, un hombre lo había encontrado en su coche, y curiosamente las palabras Tamam Shud habían sido arrancadas de la última página, coincidiendo perfectamente con el trozo de papel encontrado en el bolsillo del hombre. Esto ya parece una película de suspenso. Pero ¿cómo encaja el libro en todo esto? El Rubaiyat es un libro que explora temas de vida-muerte y el paso del tiempo. Sus versos llenos de misterio y melancolía parecían resonar con la propia existencia efímera del hombre de Somerton. Un hombre sin nombre, un libro de poesía persa, una frase que habla del final. Es como si estuviéramos ante un enigma cuidadosamente orquestado. Hay algo más que conecta el libro con el caso. De hecho, sí. En la parte posterior del libro había un código escrito a mano, 5 líneas de letras en mayúsculas, una de ellas tachada que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar. Un código secreto. Esto es cada vez más intrigante. ¿Se sabe algo sobre quién escribió el código? ¿Qué podría significar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Los expertos han intentado descifrarlo durante décadas, pero el código ha resistido todos los intentos. Algunos creen que podría ser un mensaje personal, mientras que otros sugieren que podría tener una conexión con espionaje. Espionaje dada la época y el contexto de la posguerra no me sorprendería. ¿Hay algo que respalde esa teoría? Bueno, no podemos olvidar que Adelaide, donde se encontró el cuerpo, estaba cerca de Woomera, una instalación militar secreta. Además, la meticulosidad con la que se eliminaron las etiquetas de la ropa del hombre y la presencia del código sin descifrar todo parece apuntar a un posible trasfondo de espionaje. Espías, códigos secretos, un hombre sin nombre. Esto parece sacado de una novela de John le Carré. ¿Qué más se descubrió durante la investigación? Se encontró un número de teléfono en el libro, lo que condujo a la policía a una mujer llamada Justino. Justino. ¿Y ella tenía alguna conexión con el hombre de Somerton? Aparentemente ella le había regalado una copia del Rubaiyat a un hombre llamado Alfred Boxall durante la guerra, pero negó conocer al hombre de Somerton. Espera, estás diciendo que había 2 copias del Rubaiyat involucradas. Esto es cada vez más complejo. ¿Y qué pasó con Alfred Boxall? ¿Tenía alguna conexión con el caso? La policía interrogó a Boxall, pero su copia del Rubaiyat estaba intacta con las palabras Tamam Shud, todavía presentes. Parecía un callejón sin salida. Entonces teníamos un hombre sin nombre, un libro de poesía persa, un código sin descifrar, una posible conexión con espionaje y una mujer misteriosa que se negaba a cooperar. La trama se complicaba a cada paso. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo continuó la investigación? A pesar de los esfuerzos de la policía y la atención mediática que rodeaba el caso, el misterio del hombre de Somerton persistió durante décadas. Sin embargo, un avance científico en 2022 finalmente arrojó algo de luz sobre la identidad del hombre. De verdad, después de todos estos años, cuéntame más. Utilizando tecnología de ADN y genealogía, los investigadores pudieron identificar al hombre de Somerton como Carl
Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. Increíble. Resolvió esto el misterio. Finalmente sabemos quién era este hombre y por qué murió. Descubrir su nombre fue un paso monumental sin duda. Pero en lugar de cerrar el caso, la identificación de Carl Webb abrió una nueva caja de Pandora de preguntas. Es como si cada respuesta generara más preguntas. Entonces, ¿quién era Carl Webb? ¿Qué estaba haciendo en Adelaida? Y lo más importante, ¿qué lo llevó a su misteriosa muerte? Los investigadores se sumergieron en la vida de Carl Webb buscando pistas que conectaran su pasado con las circunstancias de su muerte. Pero cuanto más profundizaban, más enigmática se volvía la historia. Cuéntame más sobre Carl Webb. ¿Qué tipo de hombre era? Según los registros, Carl era un hombre tranquilo, un ingeniero eléctrico con una vida aparentemente normal. Sin embargo, algunos detalles no encajaban. Había una falta de información sobre ciertos periodos de su vida, como si hubiera querido borrar partes de su pasado. Es como si viera una historia oculta, un secreto que se llevó a la tumba. Y se encontró alguna conexión entre su vida y las pistas que dejó atrás. ¿Qué hay del código? ¿Se ha avanzado en su descifrado? Desafortunadamente no. El código sigue siendo un enigma, un mensaje encriptado que parece burlarse de nosotros desde el pasado. A pesar de los avances en la tecnología y la criptografía, las 5 líneas de letras en mayúsculas siguen sin revelar su secreto. Y en lo naranja, las herramientas modificadas, la falta de etiquetas en la ropa. ¿Se ha podido conectar alguno de estos elementos con la vida de Carl Webb? Imagina esto, un ovillo de hilo naranja inusual, diferente a cualquier hilo disponible en Australia en ese momento. Podría ser una pista de sus viajes, de un lugar que visitó, de una persona que conoció. Es una posibilidad que los investigadores están explorando. Es como si cada objeto fuera una pieza de un rompecabezas, pero sin la imagen completa para guiarnos. ¿Y qué de Justin? Se ha investigado más sobre su posible conexión con el caso. Justin falleció en 2007, llevándose sus secretos a la tumba. Si bien la policía la interrogó en su momento, ella se mantuvo evasiva sobre su relación con Alfred Boxall y la copia del roballado. Es frustrante pensar que podríamos haber estado tan cerca de una respuesta de una pieza clave del rompecabezas y que se haya perdido para siempre. Pero ¿qué hay de la teoría del espionaje? ¿Sigue siendo una posibilidad viable ahora que conocemos la identidad de Carl Webb? La teoría del espionaje sigue siendo una de las más intrigantes. No podemos ignorar el contexto histórico, la Guerra Fría, la creciente tensión entre las superpotencias, la proliferación de espías e información clasificada. Y Adelaide, con su proximidad a Woomera, una instalación militar secreta, se convertiría en un escenario ideal para este tipo de actividades clandestinas. ¿Podría Carl Webb haber estado involucrado en alguna operación secreta? ¿Podría su muerte ser el resultado de un juego de espías que salió mal? Es una posibilidad que no podemos descartar. Su trabajo como ingeniero eléctrico le habría dado acceso a información sensible y su aparente deseo de ocultar partes de su pasado podría indicar una doble vida. Es como si estuviéramos ante un iceberg, donde solo vemos una pequeña parte de la verdad, mientras que la mayor parte permanece oculta bajo la superficie. ¿Qué dirección ha tomado la investigación desde la identificación de Carl Webb? Los investigadores están revisando archivos, rastreando sus movimientos, buscando cualquier conexión con las pistas que dejó atrás. Están tratando de reconstruir su vida pieza por pieza con la esperanza de encontrar una explicación, un motivo, una respuesta que ilumine este oscuro misterio. Es un trabajo minucioso como armar un rompecabezas, sin todas las piezas. Se ha descubierto algo nuevo, algún detalle que arroje luz sobre el caso. Se han encontrado algunas pistas prometedoras. Por ejemplo, se descubrió que Carl Webb había viajado a países extranjeros, algunos con conexiones a la Unión Soviética. La Unión Soviética. Eso sí que es interesante. Podría haber estado trabajando para ellos. O tal vez estaba siendo vigilado por ellos. Es una posibilidad. También se está investigando su red de contactos, buscando a personas que puedan haberlo conocido, que puedan aportar información sobre su vida, sus actividades, sus posibles secretos. Es como si estuviéramos desenterrando un pasado oculto, capa por capa, con la esperanza de encontrar la verdad enterrada bajo el peso de los años. ¿Crees que algún día se resolverá el misterio del hombre de Somerton? ¿O está destinado a permanecer como uno de los enigmas sin resolver más fascinantes de la historia? Es difícil decirlo con certeza. Cada nueva pista abre una nueva puerta, pero también puede conducir a un nuevo callejón sin salida. El caso Tamam Shud es un recordatorio de que a veces la verdad se nos escapa, se oculta entre las sombras del pasado. Es una lección de humildad. Un reconocimiento de que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, todavía hay misterios que nos desafían, que nos recuerdan que no lo sabemos todo. Exacto. Y quizás en esa incertidumbre, en esa búsqueda incesante de respuestas, reside la verdadera fascinación del caso Tamam Shud. Es como si este misterio nos invitara a convertirnos en detectives, a analizar las pistas, a formular nuestras propias teorías, a intentar comprender lo incomprensible. Aunque tal vez nunca sepamos la verdad completa, el viaje en sí mismo es fascinante. Es un viaje que nos lleva a través del tiempo, a través de los secretos de la Guerra Fría, a través de la vida de un hombre que sigue siendo un enigma.
Y aunque la historia de Charles Webb sigue envuelta en misterio, su caso nos recuerda que la verdad a veces se esconde en los detalles más pequeños, en las coincidencias más extrañas, en los silencios más reveladores. Es como si el hombre de Somerton, desde el más allá, nos desafiara a seguir buscando, a no rendirnos ante el enigma, a seguir explorando los límites de lo desconocido. Es fascinante cómo este caso, incluso con la identificación de Carl Webb, sigue estando envuelto en un halo de misterio. Como si el hombre de Somerton, desde el más allá, nos desafiara a desentrañar su historia. ¿Qué caminos están explorando ahora para intentar arrojar luz sobre este enigma? Brito, una de las vías de investigación más prometedoras se centra en el análisis del ADN de Carl Webb. Se espera que con la tecnología actual se pueda obtener más información sobre su origen, su familia, incluso sobre posibles enfermedades o condiciones que podrían haber influido en su muerte. Es increíble cómo la ciencia nos permite retroceder en el tiempo, desenterrar secretos que parecían perdidos para siempre. ¿Se ha encontrado algún familiar de Carl Webb? Alguien que pueda aportar información sobre su vida. La búsqueda de familiares de Carl Webb ha sido una tarea compleja. Al parecer no tenía hijos y sus padres habían fallecido hacía tiempo. Sin embargo, los investigadores han logrado contactar con algunos parientes lejanos quienes podrían proporcionar información valiosa sobre su pasado. Es como si estuviéramos reconstruyendo un puzzle gigante pieza por pieza con la esperanza de que la imagen final revele la verdad. ¿Y qué hay del famoso código? ¿Se ha logrado algún avance en su descifrado? El código sigue siendo un enigma impenetrable. Criptoanalistas de todo el mundo han intentado descifrarlo sin éxito. Algunos sugieren que podría tratarse de un código militar, mientras que otros creen que podría ser una clave para acceder a una red de espionaje. ¿Te imaginas que el código contenga información vital sobre una operación secreta de la Guerra Fría? Sería como descubrir un capítulo oculto de la historia. No es descabellado pensarlo. Recordemos que la época en la que murió Carl Webb estaba marcada por la Guerra Fría, un conflicto que se libraba en las sombras donde la información era un arma poderosa. Y Adelaide, con su proximidad a la base militar de Woomera, se convertía en un punto estratégico para este tipo de actividades clandestinas. Si Carl Webb estaba involucrado en el mundo del espionaje, su muerte podría ser el resultado de un ajuste de cuentas, un secreto que debía ser silenciado a toda costa. Es una teoría que cobra fuerza a medida que se van descubriendo nuevos datos. Se sabe que Carl Webb viajó a países del bloque soviético, lo que alimenta las sospechas de una posible conexión con el KGB o con alguna otra agencia de inteligencia. Es como si estuviéramos ante una novela de espías, con sus giros inesperados, sus personajes enigmáticos y sus secretos inconfesables. ¿Hay alguna otra línea de investigación que se esté explorando? Los investigadores están estudiando minuciosamente los objetos encontrados en la maleta de Carl Webb, buscando cualquier pista que pueda conectarlos con su vida o con las circunstancias de su muerte. El ovillo de hilo naranja, las herramientas modificadas, la ropa sin etiquetas, cada objeto es un enigma en sí mismo, una pieza potencial del puzzle. Es como si cada objeto fuera un testigo mudo esperando a que alguien descifre su lenguaje secreto. ¿Y qué hay de Justin? Se ha investigado más sobre su posible conexión con el caso. La figura de Justin sigue siendo una sombra en esta historia. A pesar de que ella negó conocer a Carl Webb, los investigadores no descartan la posibilidad de que hubiera algún tipo de conexión entre ellos, quizás a través de Alfred Boxall o de algún otro intermediario. Es curioso cómo, a pesar de los años transcurridos y los avances en la investigación, el caso del hombre de Somerton sigue generando más preguntas que respuestas. ¿Crees que algún día se resolverá este misterio? Es difícil predecirlo. El caso Taman Shubar es un recordatorio de que la verdad puede ser escurridiza, que a veces los misterios se resisten a ser desvelados. Sin embargo, la búsqueda de la verdad es un camino que merece la pena recorrer, aunque no siempre nos lleve al destino esperado. Es cierto, la historia del hombre de Somerton nos enseña que a veces lo importante no es encontrar la respuesta definitiva, sino el viaje que emprendemos para buscarla. Un viaje que nos lleva a explorar los límites de lo desconocido, a cuestionar nuestras certezas y a maravillarnos ante los misterios que aún esconden las sombras del pasado. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el caso Tamam Shud, un misterio que sigue vivo en el imaginario colectivo, un enigma que nos desafía a seguir buscando la verdad, aunque ésta permanezca esquiva entre las brumas del tiempo. Esperamos que este viaje al corazón del misterio les haya resultado tan fascinante como a nosotros de Raz. Gracias por acompañarnos.